Hablamos después. No, como dijo que no tenía clase. No, en el horario de 4 a 5. Ah, por eso Ahorita sí. todo. No. Regularmente los de la noche siempre da. En la tarde es el que no le gusta. Nancy tiene encendido su micrófono. Gracias. Un pasito que da luces que tenían un... Kevin. Compañero Alfonso Cardona, fíjate que estás compartiendo pantalla, no sea que pongas algo ahí personal. Ahorita me desconecto de esto. Kevin, conteste también, Kevin. Buenas noches. Ahorita nos conectamos. Buenas noches. Ay, Buenas ay, está noches. compartiendo. Buenas noches, Lick. Ay, por favor. Ya están dando clases. Pero bueno, vamos a. Tenemos a Lica Alfonso allá compartiendo pantalla. Ahorita lo Que nos va a desconectamos. explicar cómo Por funciona favor. la planilla de Lix, dice. Eso. Por favor, desconectenme porque no puedo, no encuentro acá. Ahí déjenlo que sufra. Nah, mentira. Ahorita lo desconecto, no tenga pena. Libérelo de ese sufrimiento. Ahorita voy. Ahí estamos. Ahorita iniciamos clases. Esperen un segundito.
Buenas noches. Por favor, no molesten al compañero. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Listo. Guillermo Santos nos está haciendo una rayita en el pizarrón. Así que nos está rayando el pizarrón. Ahorita lo borro. Ahí está. Bueno. Buenas noches. Un gusto saludarles. Vamos a iniciar con nuestra clase del día. Vamos a intentar terminar la clase algo breve para que ustedes pues les dé chance de todavía leer un poquito para su examen de mañana. El examen va a ser en este horario, va a tener una duración de 1 hora, pues bueno, realmente el examen está para que ustedes lo hagan en menos tiempo, en 30 minutos pues, pero yo voy a habilitar 1 hora exacta para que ustedes se conecten y hagan su examen. Bueno, hemos venido hablando acerca de la regulación de la informática jurídica y hemos concluido ya varias veces que realmente no existe una regulación, una única legislación, sino que al ser temas variados, realmente existen muchos cuerpos normativos en los cuales se regulan temas de interés para nosotros y para este curso. En ese sentido, nosotros ya explicamos el contenido del decreto 13-2022, explicamos el contenido de la ley para de notificaciones electrónicas en el organismo judicial, explicamos también la ley para reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas, específicamente en el tema de la firma electrónica, y pues hoy vamos a hablar acerca de la protección jurídica de datos y la ley de acceso a la información pública. Entonces, el tema del día de hoy es protección jurídica de datos, ¿verdad? Protección jurídica de datos. Entonces, ¿de qué va esto? Bueno, para poner un ejemplo, vean esta es una garita, de una imagen que representa una garita de cualquier residencial o colonia aquí en Guatemala. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en estas colonias? Usted llega, le piden su DPI o su licencia de conducir y lo coloca usted de ambos lados y le toman una fotografía o un scan de ese documento de identidad. Bueno, ¿y qué información contiene su DPI? Bueno, obviamente su número de identidad, su nombre completo, la fotografía, su fecha de nacimiento, su estado civil. Entonces, toda esa información ahora pues, ya la tiene en su poder, una garita, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y esa garita qué hace con nuestra información? Pues muy comúnmente estas garitas se venden nuestra información, ¿verdad? Porque a lo largo de un año, ¿cuántas personas pudieron haber ingresado a ese residencial? Y luego, ¿para qué se usa esta información? Pues para fines muy variados, ¿verdad? Como por ejemplo, pues afiliarlo a usted a un partido político sin que se entere, entre otras cosas. El asunto acá es que no existe una regulación que proteja nuestra información personal. Ya vamos a explicar esa parte. Quiero que vean esta imagen. Ustedes seguramente se recuerdan del 11 de septiembre, ¿verdad? Lo que pasó en las Torres Gemelas en Nueva York. Pues ese día 2 aviones se estrellan en estas torres y las derriban. Entonces, ese mismo día, la CIA y el FBI, que son las 2 instituciones de investigación en Estados Unidos, publican información de los 19 secuestradores de estos aviones que se estrellaron ahí. Pero sin mayor información, únicamente los nombres y poca información tenía el FBI y la CIA en ese momento. Y ellos necesitaban más información para poder determinar si era posible que hubiera otro atentado posteriormente, quiénes fueron implicados en esto y poder iniciar una investigación y dar seguridad a los ciudadanos. Entonces publican en todos los periódicos, en CNN, canales de noticias,
y le piden a la población, le piden a los ciudadanos que si tienen información al respecto, que la proporcionen. Ese mismo día, una empresa pequeña llamada Acción, ¿verdad? Le proporcionó al FBI y a la CIA esta información. Vea, le da los datos del pasado de estas personas. Les dice cuándo llegaron al país, en qué vuelo, si tienen familia en los Estados Unidos y quién es su familia afuera. Les dice dónde viven, qué han estado estudiando, qué otra educación tienen en otros países, cuáles son sus pasatiempos, sus hábitos, sus conductas, sus compras, los datos de sus compañeros de apartamento. Toda esta información no la tenía ni el FBI ni la CIA, sino una pequeña empresa que desde hacía mucho tiempo se estaba dedicando a recopilar data, a recopilar información. ¿Por qué? Porque la información de las personas tiene un valor. Y siempre pues ahí se miran los memes en las redes y dirán, pues el creador de Facebook, ¿para qué quiere la información de David Orozco? ¿Para qué? Dirán. Entonces no quiere mi información, pues en realidad así tal cual de su nombre y apellido, pues a lo mejor no, pero sí querrá y clasificarlo a usted en una lista de personas a que les gusta el deporte, que compran en línea, que les gusta el fútbol, que le van a determinado equipo, que hacen ciertas compras, ¿verdad? Con el objeto de vender su información para que los anunciantes le muestren un producto relevante a usted y usted lo pueda adquirir. Entonces, toda esa cadena tiene un valor. Y bueno, y no solo para eso, sino para muchísimas otras cosas más. Para tener mercados, para identificar, hacer estudios de mercado con edad, con género, con el lugar, etcétera, ¿verdad? Información tiene un valor. En ese sentido, pues yo aquí muestro un pequeño listado de información que es usted. Usted es información andando, ¿sí? Y pues hagamos un breve recorrido de usted. Usted es su nombre, ¿sí? Usted tiene un nombre, usted tiene una dirección donde reside, una casa, usted tiene un teléfono a donde lo pueden ubicar, un correo electrónico, usted tiene una fecha de nacimiento, una nacionalidad de Estados Unidos. A lo mejor esta información usted no quisiera que fuera pública. A usted le gustaría que hubiera una base de datos que tenga la dirección de su casa. Obviamente no. O sus datos laborales. A usted le gustaría que sepan dónde trabaja, qué puesto tiene y sobre todo cuánto gana, ¿verdad? A lo mejor a usted no le interesaría que esa información fuera pública. Luego de sus datos patrimoniales, usted tiene un historial crediticio. Usted tiene compras, usted tiene deudas, usted tiene cuentas bancarias, en esas puede que haya dinero, usted puede que tenga un crédito. En general, información sensible de usted. Luego, información académica. De usted, pues hay una trayectoria académica, donde estudió la primaria, los básicos, la universidad, cuánto sacó de notas, cuándo se graduó, ¿verdad? ¿Qué educación tiene? Y pues, ¿a quién le gustaría llegar a una entrevista y que le digan y usted presente su título de abogado y le pregunten cuánto tiempo se tomó para graduarse? 16 años, ¿verdad? Entonces, a lo mejor a nadie le gustaría que esa información fuera pública. O pues que siempre se iba a escuela de vacaciones, que perdía en las repasadas, que su promedio es un 61.5, pues esa es información de cada quien pues sabrá cómo y cuánto le costó, ¿verdad? Y eso no es motivo de burla ni de nada por el estilo, porque pues a lo mejor por su trabajo, por su familia, etcétera, pues esto le llevó más tiempo, ¿verdad? Entonces usted no quisiera que esa información fuera pública. Luego, su información ideológica. Usted tiene una religión, usted puede ser católico, budista, ateo, cualquier creencia que usted tenga o su ideología política, si de izquierda, derecha, si es liberal, etcétera. Más en estos dorados tiempos, ¿verdad? ¿Quién quiere que sepan cuál es su inclinación política cuando que pareciera que hay una cacería de personas que no piensan igual, ¿verdad? Todos aquellos que están a favor de perseguir la impunidad son chairos, ¿verdad? Ya no es ni siquiera pues algo objetivo, sino que ya es una cuestión manipulada. La salud, ¿verdad? Usted tiene información de su salud que es sensible.
Usted puede que tenga alguna enfermedad, un historial clínico. Imagínense las personas que tienen VIH-Sida, ¿verdad? Estas personas no quieren que nadie sepa porque pueden estigmatizarlos o señalarlos, ¿verdad? Y hacerlos de menos, cuando que todos sabemos que esta enfermedad no se transmite solo por el contacto de las personas o por convivir con ellas, ¿verdad? Es una cuestión diferente. O características personales, que por ejemplo, huella digital. A usted no le gustaría que hubiera una base de datos de huellas digitales suya, ¿verdad? Disponible en algún lugar. O sus características físicas, sus hábitos sexuales, su origen étnico, racial, ¿verdad? Es toda esta información y por eso hago un recorrido acá para que usted piense qué información es usted, ¿verdad? Usted tiene muchísima información y cada uno de ustedes tiene su propia historia y hay información que para ustedes es sensible y que evidentemente caemos en cuenta que es necesario proteger, porque ¿a quién le gustaría que su información que usted dio para una entrevista, para un empleo, que esa información esté rondando por ahí, ¿verdad? O esa información que está en el banco y que todo el mundo sepa cuánto tiene en su cuenta bancaria, cuánto gasta, etcétera? ¿A usted no le gustaría eso? En ese sentido, es necesario que exista una protección de nuestra información. Y así nace esta rama, ¿verdad? La protección jurídica de datos, de información. ¿Por qué? Porque sí hay información que es pública, sí, pero también hay información que debe ser protegida, que es sensible, que le puede ocasionar algún daño a usted, a su integridad moral, ¿sí? Y por eso nace esta rama, ¿verdad? La protección jurídica de datos como una disciplina que pues podríamos decir que es de reciente creación y tiene por objeto proteger su intimidad, proteger su información. Y bueno, esta información no necesariamente tiene que estar en una base de datos informática, en una página web, sino que a lo mejor puede estar en un fichero físico. El asunto es que con el surgimiento de la tecnología de la información, esta información es más fácil de acceder, es más, viaja más rápido y cualquiera desde cualquier lugar puede tener acceso a este tipo de información. Razón por la cual es necesario proteger. En el caso de Guatemala, tenemos una legislación que es el decreto 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley tiene 2 capítulos. En el capítulo primero, lo que desarrolla es todo el tema de la información pública, de la información que tiene el Estado, que es pública y que puede acceder cualquier ciudadano, ¿sí? Usted como ciudadano tiene derecho de ir a las instituciones y pedir información, puesto que están ejecutando recursos o fondos públicos. Y el segundo capítulo desarrolla una garantía constitucional denominada habeas data, o esa garantía, ese derecho que usted tiene de saber lo que dice, que la información que hay en un registro público suya, que también usted tiene derecho a que se corrija, a que se amplíe, a que se modifique o inclusive a que se oculte, ¿verdad? Esa información. Esta ley deviene del desarrollo de una garantía constitucional. El artículo 31 de nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella consta, ¿sí? Usted tiene derecho de saber qué consta suyo en cualquier archivo, ficha o cualquier otro registro estatal, ¿verdad? En cualquier institución pública. ¿Con qué finalidad? Para que usted conozca para qué la utilizan y que en caso de que esta información sea incorrecta, usted la corrija, la rectifique, la actualice, ¿sí? Esto, jóvenes, artículo 31, primer párrafo, es la definición de habeas data. Es un derecho, es una garantía constitucional que usted tiene, ¿cierto? Bueno, entonces, esa garantía constitucional la desarrolla esta ley. Vamos a analizar algunos artículos muy importantes.
Primero que nada, pues el artículo primero establece el objeto de la ley. La ley pues tiene por objeto garantizar el acceso de toda persona a la información, ¿verdad? Ese es el principal objeto. Bueno, la ley define algunas otras cositas, pero en general ese es el objeto, garantizar que usted pueda acceder a la información. Y esto también porque pasó. Antes de la existencia de esta ley, usted iba a cualquier institución pública y pedía información y se la negaban de forma arbitraria, ¿verdad? Sin ningún criterio técnico, solo porque sí. Esta ley obliga a todos los funcionarios públicos a dar esa información, ¿verdad? Siempre y cuando no sea una información privilegiada o que no se pueda entregar por algún motivo que ya vamos a explicar en un par de diapositivas. En ese sentido, establece la obligación y dice quiénes son los obligados. En general, todas las instituciones públicas. Esas son las instituciones obligadas. Y aquí, pues, quiero matizar algo porque dice toda persona individual, jurídica, pública o privada. Entonces, pero el licenciado está diciendo todas las personas públicas. Sí, pero es que sigamos la lectura y ahí dice privado, ¿verdad? Privada y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado. ¿Sí? Entonces, tendrá la obligación una institución privada de dar información si y solo si administra fondos públicos, ¿verdad? Un ejemplo de una institución privada que administra fondos públicos podrían ser estas organizaciones no gubernamentales que se encuentran en salud, ¿verdad? En el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud Pública, pues tiene se le asigna un presupuesto, pero los hospitales no pueden atender ciertas cuestiones, como por ejemplo, cuestiones cardíacas o renales, ¿verdad? Y para ello, el ministerio le da dinero a un tercero, ¿verdad? Para que él ejecute esos fondos públicos y atienda a esos pacientes. Entonces, es una institución privada, pero que ejecuta fondos públicos. Ah, bueno. Ellos son los obligados. Pero ¿y entonces qué pasa contigo, con Claro, con los bancos? Ellos no están ejecutando fondos públicos. Entonces, ¿esta gente está obligada? Y la respuesta es no, no están obligados. Usted podría ir a Tigo y decirle, mire, quiero saber qué información mía tiene, y le pueden decir, no se la doy, o ya. También podrían tener información incorrecta y usted pedirle que la corrijan y no hacerlo. También podrían tener información que lo comprometa de una forma y pedirles que no la publique, y le pueden decir que no, porque básicamente no existe una regulación que a las empresas privadas o a las instituciones privadas les prohíba hacer y deshacer con nuestra información. Entonces, yo siempre he dicho que el habeas data aquí en Guatemala pues es la mitad, porque solamente lo protege a usted ciudadano frente al Estado. Pero ¿y qué pasa con todas esas instituciones como las garitas, verdad? ¿Quién nos obliga a ellos a tener un adecuado uso y resguardo de nuestra información? Y la respuesta es nadie. La ley también da algunas definiciones, como por ejemplo, ¿qué es la información pública? Y básicamente es la información que esté en poder de los obligados, ¿verdad? Todas las instituciones públicas. Pero no toda la información es pública, hay información reservada. Es decir, aquí hay información que se encuentra restringida por alguna disposición expresada en una ley. Un ejemplo de esto sería los expedientes que estén en reserva en un caso penal, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público pidió que esté bajo reserva porque está efectuando algunos actos de investigación. El juez lo autoriza, nadie puede acceder a esa información. Pero están un obligado, sí, pero hay una prohibición expresa en la ley, razón por la cual nadie puede tener acceso a esa información. Luego, hay información que es confidencial, ¿verdad? ¿Qué es aquella información? Pues que tenga ese carácter de acceso restringido, de conformidad con una ley. Con una ley. Y esto podría ser, por ejemplo, en el Ministerio de la Defensa. Ellos ejecutan sus fondos, ¿verdad? Y básicamente es una cajita cerrada, no sabemos cómo lo ejecutan porque lo hacen bajo el argumento de seguridad nacional, para que nadie sepa
cuál es la estrategia y qué está comprando, ¿verdad? Entonces ellos pueden ejecutar y nosotros no enterarnos qué compran, ni cómo compran, ni cuánto cuesta lo que compran, porque es información confidencial. También hay datos personales. La ley define qué son datos personales y son todos los datos relativos a personas naturales. Básicamente serían los que yo expliqué en la diapositiva hace unas diapositivas, donde dije que ustedes información andando. Pero también la ley define información sensible y dice que información sensible es aquella que se refiere a sus características físicas o morales, ¿verdad? Que de una u otra forma puedan afectarle a usted. Sus características físicas sumamente claro, ¿verdad? Lo que es visible, su altura, color de piel, pelo, ojos, etcétera, eso es lo visible, pero y sus características morales es su conducta, es sus hábitos, ¿verdad? Si usted es una persona pues, que estudia, bueno, que debe, podría ser, ¿verdad? Una cuestión moral. Que solo a usted le interesa, no es algo que se vea tangible en su personalidad, sino que es algo moral, ¿verdad? Es una característica moral. Y en general, la ley da la definición de habeas data y dice que es una garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer lo que ella conste en archivos públicos. Entonces, el habeas data es una garantía constitucional que usted como ciudadano tiene. Y con esta garantía, usted puede conocer o pedirle a una institución que le diga qué información tiene de usted. Y si esta información es incorrecta, usted la puede pedir que se corrija, que se rectifique, que se actualice o inclusive protegerla. Es decir, que no se difunda porque le pueda causar algún daño. Un ejemplo de esto sería hace algunos años el organismo judicial tenía una consulta pública de sentencias laborales por una cuestión con OIT. Pero cuando usted había demandado a su patrono, todos aquí pudimos haber tenido algún mal patrón y haberlo demandado legítimamente. Pero bueno, usted demandó a su patrono y la sentencia estaba publicada, ¿verdad? Según la OIT. Cuando usted iba a pedir empleo, buscaban su nombre en internet y aparecía esa sentencia. Y entonces el empleador decía, no, ¿a este qué lo voy a andar contratando si este demanda a los patronos? Entonces no, es conflictivo. Pero no, realmente no. Entonces la OIT decía, hay que publicar para que los patronos, pero realmente esa información se utilizaba para otros fines, ¿verdad? Entonces esa base de datos o esa información se dejó de publicar. Bueno, porque llegó una persona a decir, mire, en ejercicio del habeas data, yo pido que esa información se proteja y que no esté pública, ¿verdad? Por lo menos no mi nombre. En general, pues eso, en ejercicio del habeas data. Acá voy a ampliar el tema del habeas data. El habeas data constituye una garantía constitucional que tienen los ciudadanos. Usted, ciudadano, pues usted puede hacer uso de cualquiera de estas tres figuras. Una de las figuras es el amparo, ¿verdad? Todos conocemos el amparo. El amparo, recuerden ustedes, que es aquella figura o aquella institución que nosotros podemos utilizar cuando el Estado abusa de su poder, ¿sí? El aparato estatal es un monstruo frente a nosotros, ¿verdad? Tiene demasiado poder frente al ciudadano. Y el recurso de amparo es ese mecanismo para nivelar, ¿verdad? Y para que el Estado revise y él mismo repare algún daño que le haya ocasionado a usted como ciudadano. Ahora, la otra figura es el habeas corpus o exhibición personal. Esta figura la utilizamos cuando una persona ha sido detenida contra su voluntad en algún lugar o que está sufriendo violencia o algún vejamen en el lugar donde se encuentra, ¿verdad? Eso es el habeas corpus, la exhibición personal en la cual se constituye el juez y pide que exhiban físicamente a la persona para que él determine si está siendo privado de su locomoción, ¿verdad? Si está siendo detenido contra de su voluntad, sin motivo alguno, o si está sufriendo algún vejamen. Entonces es una exhibición física del cuerpo de la persona. Y el habeas data es la protección constitucional, pero no sobre su cuerpo, sino sobre su información personal. Y en ese sentido, pues, el artículo 9 de esta ley, en el numeral 4, define el habeas data. Y lo define como una garantía, ¿verdad? Que las personas tienen
para conocer su información que conste en registros públicos, conocer para qué la utilizan, pedir que se proteja, que se corrija, que se rectifique o actualice. Eso, señores, es el habeas data. Y bueno, ya hablamos de la información sensible. Pero bueno. Entonces, si yo va a decir acá que la protección opera contra personas públicas, perdón. Entonces, ¿qué pasa con las personas privadas que tienen información nuestra? Un ejemplo de esto sería el dichoso Infornet, ¿verdad? Infornet es una empresa que se dedica a recopilar de forma indiscriminada y sin su autorización información. Van a todos los registros públicos, pues recopilan información que está en prensa, en páginas web, etcétera, y hacen un archivo suyo. De tal cuenta que cuando un banco, un empleador, o pues algún lugar donde usted quiera comprar algo a plazos, llaman o se conectan a la base de datos de Infornet, porque Infornet vende esa información y ubican su información. Entonces le niegan a usted un crédito, un préstamo, un empleo a partir de esta información. Usted está siendo juzgado y vencido sin siquiera la posibilidad de defenderse. Es decir, estas empresas están violentando nuestra información. Entonces, ahora se entiende que yo digo que la ley protege la información que está en registros públicos. Excelente. Pero ¿y qué pasa con los privados? Esa legislación hace falta. Sin embargo, existe un mecanismo, ¿verdad? Pero no opera en todos los casos. Opera cuando hay problemas que son de naturaleza difusa, que le afectan a toda la población. Esto sería, por ejemplo, el problema del agua, del transporte, el precio de la canasta, cuando sube la energía. Y en Guatemala, quien defiende los derechos de la colectividad, los derechos difusos, es el Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, la Procuraduría de los Derechos Humanos recibió muchísimas denuncias en contra de Infornet y todas estas empresas. De tal cuenta que presentan un amparo con el objetivo de que estas empresas dejaran de recopilar y difundir nuestra información. Luego van hasta la apelación del amparo en la Corte de Constitucionalidad y la CC resuelve en el expediente 3552-2014 la apelación de amparo. Entonces, está promovida por el PDH en contra de Infornet, de Digidata, de TransUnion, entre otros, ¿verdad? Son varias empresas que se dedican a esto. Y aquí, pues quiero que lean, escuchen o lean conmigo cuál era el acto reclamado. Es decir, qué es el hecho que está ocasionando el perjuicio. Básicamente es la actividad sistémica e ininterrumpida. Esta gente todo el tiempo está, sistema interrumpida, desarrollada por las entidades cuestionadas, Infornet y todos estos, que consiste en recopilar y difundir de manera ilegítima e indiscriminada. Ilegítima porque no tienen su autorización. Indiscriminada porque a cualquiera que le compre la información se la venden. Datos personales suyos, ¿verdad? Consignados dentro de esta información, consignando dentro de esta su información crediticia, su información judicial, su información mercantil, su información de prensa o cualquier otra actividad, ¿verdad? Y esto lo desarrollan sin su consentimiento, almacenan esta información en una base de datos, la publican a través de una página web y el que quiera acceder a esta información paga, ¿verdad? Entonces divulgan y comercian su información que de nuevo recopilaron sin su autorización. Entonces, ¿cuál es la violación, verdad? El agravio, básicamente es el derecho a la intimidad. Hay información sensible ahí, hay información mía sensible. ¿Qué enfermedades padezco? ¿Qué ideología tengo? ¿Qué creencia religiosa? ¿Cuál es mi situación crediticia? Es información sensible mía, ¿verdad? También con esto la libertad de acción, la autodeterminación informativa, ¿verdad? Miren, la autodeterminación informativa es esa posibilidad que yo tengo que deviene del habeas data de decir qué información se debe publicar y qué no, pero yo decido lo que la gente sabe de mí.
Y obviamente, al vender esta información a empresas crediticias, a empleadores, entonces le están afectando a usted su derecho al trabajo y su derecho a una vida digna y en general su derecho de defensa, porque usted ni siquiera tiene posibilidad de defenderse ante estos desgraciados. En general, la pretensión del PDH era que se otorgue un amparo a favor de las personas y que además que se le prohíba a TransUnion a comercializar datos personales de la vida personal de las personas, ¿verdad? Y que se ordene que se abstenga de recopilar, difundir y comercializar, ¿verdad? Con terceras personas esta información, ¿verdad? Y la CC resolvió y que dijo, bueno, miren, yo en ese orden de ideas, la recopilación de datos de particulares para su comercialización que hace Infornet y todas las demás, lo está haciendo sin autorización expresa a las personas perjudicadas. Además, en muchos casos, esta información que ellos tienen está desactualizada y además, algunas veces cobran. Usted dice, no, mire, es que ese crédito ya lo pagué. Tráigame la constancia, aquí está. Son 50 quetzales para actualizar el sistema. Puchica, ¿y quién les autorizó y por qué me están cobrando? Y eso deviene en un perjuicio que constituye una injerencia abusiva y provoca un agravio personal y directo. Y pues que como no existe posibilidad, no existe alguna otra figura, pues la única es el amparo, ¿verdad? Entonces es reparable únicamente por el amparo, ¿verdad? En consecuencia, la CC establece que debe dejarse de difundir a través de medios informáticos cualquier información sobre las personas que sin su consentimiento ni autorización obtengan, ¿verdad? Entonces, eso resolvió la CC. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa. ¿Y ahora qué hacen estas empresas? Ahora usted va a pedir un crédito y lo hacen firmar una carta donde usted da su consentimiento expreso de que estos den su información. Aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí hay que pedir la ejecución de esta sentencia de amparo. Es decir, hacer que incurra en el delito de desobediencia, que se certifique lo conducente al Ministerio Público y que sea investigado, sancionado, detenido, ¿verdad? Y procesado el dueño de estas empresas, ¿verdad? Los representantes legales de estas empresas, porque están desatendiendo una orden judicial, ¿verdad? Entonces, eso es delito de desobediencia. Pero bueno, y bueno, aquí hay una breve guía de cómo limpiar sus antecedentes. Hay que ir a Infornet y ya no le cobran, ¿verdad? Entonces, hace mención usted a esta sentencia y bueno, ya le limpia su información. Pero bueno, sin embargo, pues por un lado tenemos el derecho a la información y por el otro tenemos el derecho al olvido. Y que todas las personas tienen derecho a acceder a información, pero cuando la información deja de ser... Aquí quiere aparentar uno y te vas ahí para Miami. Victoria, fíjese que tiene encendido su Alquilar por micrófono. un ratito. Victoria, ¿Y cuánto cobran por alquilar un carro? Victoria, tiene encendido su micrófono. Pues el día. Victoria, tiene encendido su micrófono. Y además, usted no está poniendo atención a esta clase, Victoria. De verdad que eso de las clases en línea, miren, de verdad que terrible, 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 terrible. No sé cómo van a salir ustedes preparados, porque vean, aquí uno trata de hacer lo mejor posible. Yo estoy trayendo información relevante, información actual, cosas importantes para actualizarlos a ustedes, y por aquí les entra y por allá les sale. De verdad que es terrible, lamentable esta situación. De verdad que... Pero yo creo no es una que no generalidad, es para licenciado. todos, porque por ejemplo yo ahorita estoy enfermita, medio muriéndome, pero aquí poniendo atención bien feliz. No, yo Así sé es, que... Eso depende licenciado. mucho No es de en todos cada los uno. casos. Sí, yo sé que... Sí, yo sé que no son todos, ¿verdad? Pero de verdad que es terrible. Yo de verdad no sé cómo van a salir preparados porque no están poniendo atención. Vean la compañera hablando otra cosa, que cuánto cuesta un alquiler de un carro. Y vean, y ahorita voy a seguir con la clase. Pero esto es una mera reflexión, ustedes. Miren,
hay una frase lapidaria y que dice, somos lo que somos porque hacemos lo que hacemos. ¿Quiénes somos? Miren, hay muchos, en general, la sociedad, tramposos, ¿verdad? Mañana van a ver eso que yo les digo. Mañana mucha gente hace un chat, comparte mi examen, se preguntan, otros que no les dio tiempo a hacer el examen, que se lo contesta un tercero. Somos estudiantes de derecho para ejercer las leyes, para hacer que se respeten las normas. Y una simple cosita como un examen, de verdad, entonces, yo sé que no son todos. Y de verdad, muchas gracias a los que sí están poniendo atención y eso es de cada quien. Pero los demás, de verdad, no sé ni cómo van a salir. Imagínense ustedes llegan a su casa, ya voy por el 6º semestre. Honestamente, ¿cuántas clases ganaste bien, diría yo? Les voy a contar otra cosa. Yo, pues, por el trabajo tengo que contratar personas y recientemente me llegan personas del 6º semestre y todos con un promedio de más de 95 puntos. Tú vas a tener el Goya y yo tengo la... Miren, por ejemplo, Melanie Alessio, igual, en su rollo, ¿no? Pero bueno, les voy a contar. Entonces llegan a entrevista conmigo, yo los entrevisto, veo su CV, 95%, de 95 de promedio, imagínense. Y entonces decidí cambiar la modalidad de la entrevista y hacer preguntas de derecho. Nada. Decidí una evaluación. Nada. 0. Miren, 10 puntos sacó uno. 10 de 100. O sea, terrible. Entonces, y luego con qué cara le dice uno a sus hijos, mi hijo estudie, mi hijo ponga atención, mi hijo salga adelante. Sí o no, ¿en qué anda? Pero bueno, hasta aquí voy a dejar esto y después del examen voy a retomar esta plática porque estoy seguro que me voy a encontrar con exámenes copiados y vean que lo estoy diciendo un día antes. Estoy seguro que eso va a pasar y el lunes voy a traer aquí esos ejemplos, ¿verdad? Porque es de verdad terrible. Roxana Alvarado, ¿qué manda? Y con esto continuamos. Y yo sé que no son, pero bueno. Perdone, Sigamos. licenciado. Buenas noches por tantas molestias que se le dan, pero No. Le quería compartir algo. Mi hija estaba aplicando a una plaza. Ajá. Y fíjese que de parte de esa empresa le mandaron un correo para seguir la solicitud y le dijeron que tenía que mandar todo del buró de Infornet. Ajá. Y hasta le dieron el nombre del licenciado y el número de teléfono y que él sacaba esa información y cobraba 150. Le dije yo a mi hija, mira, eso es puro negocio, porque ¿cuántas personas van a aplicar para esa plaza? Van a ser más de 1000 personas porque te aseguro, le dije que ese mismo correo solo lo copiaron para todos los que están interesados. ¿Y cuántos quieren trabajo ahorita? Entonces yo le dije, a mi criterio, no gastes tus 150 porque ni siquiera te van a dar la plaza. Porque esa misma plaza va a salir en una semana. Porque así es, licenciado, lamentablemente. Y lo que usted decía, pues a veces hay que acusarlos o algo, pero a veces la gente tiene necesidad. Bueno, yo gracias a Dios, pues trabajo en la Universidad de San Carlos, pero mucha gente sí tiene necesidad del trabajo y sí lo hace, pero esos 150 ya son 3 días de comida, ¿verdad, licenciado? Exacto. Pero esa era mi aportación. Muchas gracias. Exacto. Y miren, yo a donde quiera que voy a los foros con estos temas, yo siempre pongo esto, ¿verdad? Este tema, porque sí es algo bien importante que alguien tiene que tomar, ¿verdad? Debiera existir alguna regulación al respecto. Gracias por su aporte. Lick, antes de que prosiga así, una duda que tenemos varios compañeros es, ¿dónde trabaja para ir a hacer entrevistas? Ahí por la torre de tribunales andaba hoy, Malik. Hoy no me acuerdo. Sí, por ahí andaba hoy. Ahí lo vi. Ahí por 6, por 7, por 8. Pero bueno. Ahí de vez en cuando, pues que yo ando buscando, siempre aviso. Pero bueno, sigamos. Ahorita le voy a dar la palabra a don Elber.
Entonces, decía yo que entonces está el derecho a la información y el derecho al olvido. Es otro tipo de derecho que tampoco está regulado aquí en Guatemala. Miren, esto que estoy hablando, hasta tesis podrían hacer ustedes porque no hay nada. Pero el asunto es que, ¿qué pasa con el derecho al olvido? Eso deviene también de la autodeterminación informativa, que es el derecho que usted tiene de qué información suya conoce la gente. Y vea estas noticias. Estas personas pues fueron aprendidas y cada vez que escriban el nombre de estas personas en internet, lo primero que va a aparecer en el buscador son esas fotografías. Entonces vean esta que está acá, ¿verdad? Y se coordinaba 3 clics, una señora que fue detenida. Y entonces está su nombre. Cada vez que se busca su nombre en el internet aparece esa foto. Y eso fue hace más de 10 años. Pero lo que nunca publicó en nuestro diario es que ese mismo día le dieron una falta de mérito a esta señora. Sí capturaron a otras personas y prosiguieron, pero a esta señora falta de mérito. Y cada vez que la buscan en internet aparece esa fotografía. Esa información ya dejó de ser relevante. Entonces, al ya no ser relevante, esta información, pues de alguna forma debería dejar de publicarse. Y aquí les voy a contar un caso. Este es en el Tribunal de Justicia Europea, don Mario Costeja González versus Google. Don Mario Costeja es un señor que en los años 90, ¿verdad? En el 98, pues el señor debía una cantidad de dinero y por ley debía publicarse un edicto con todos esos deudores. Y entonces el diario La Vanguardia en España publicó ese edicto. La cuestión es de que en el 2010, cada que buscaba, colocaban en el nombre del señor Costeja González, aparecía que debía. Pero eso fue en el 98 y pagó en el 98. Pero cada vez que buscaban decía que él había sido moroso, había sido deudor. Entonces esa información le afectaba a él. Fue al periódico y les pidió que dejaran de publicar esa información. Y el diario le dijo no, porque la gente tiene derecho a informarse. Entonces el señor acudió a Google. Google también le dijo que no. Entonces él procede a ir al Tribunal de Justicia Europeo para demandar a Google con el objeto de pedirles que cada vez que busquen el nombre del señor Costeja González, ya no se indexe en el buscador ese link del diario La Vanguardia. Entonces, la información quedó todavía en el diario La Vanguardia y ahí está, pero cuando se busca su nombre en internet ya no aparece. Eso es el derecho al olvido. Cuando la información ya no es relevante, pues deberíamos tener el derecho de que se borre. Google, de hecho, implementó en la página la posibilidad de que usted coloque un link de información que a usted le perjudica para que ellos la borren. No la borren, sino realmente es que no la indexen como principal en el buscador, ¿verdad? Eso básicamente. Tampoco lo tenemos regulado aquí en Guatemala. Sin embargo, hace algunos años, en un caso, en un tribunal de sentencia penal, una de las peticiones del sindicato era que lo absolvieran y pues que resolvieran esto, ¿verdad? Su derecho al olvido para que la información que estuviera en redes sociales, pues en Google, pues fuera aclarada y ya no apareciera lo otro, porque él había sido absuelto. Y lo resolvieron así. Sin embargo, esa sentencia nunca tuve la posibilidad de encontrarla, no la conseguí y no sé qué pasó porque nunca tampoco la encontré en redes ni nada por el estilo. Pero bueno, es algo que tampoco existe en Guatemala, pero que debería. Ahora sí, Roxana, Luis Efraín levantó sus primeros manos. Licenciado, buenas noches. Con respecto a lo del señor de antes de la Vanguardia. Y ahora, pero si se busca su nombre en internet, sale su caso en contra de Google. Y al final sigue saliendo que esto de la Vanguardia, ¿verdad? Como comentario. Y lo otro es también que ahí en la Unión Europea sí hay varias regulaciones sobre este tema, ¿verdad? Yo estaba leyendo acerca de que, por ejemplo, uno llama a las compañías de X o Y cosa para comprar algo y ellos recopilan la información. Y también uno puede llamar, o sea, puede acudir a esos tribunales europeos para que esa información que ellos tienen de uno sea eliminada, ¿verdad? Exacto. A eso es a lo que debemos aspirar nosotros. Y sí, digamos que el caso de don Mario fue paradigmático
y muy importante, y ahora cada que usted lo busca, pues aparece la noticia, ¿verdad? Sin embargo, fue muy importante para hacer ver un problema que estaban sufriendo muchas personas. Pero gracias por su aporte. Roxana Alvarado, ¿qué manda? Perdone, licenciado, pero con cada cosa que usted expone hay una dudita. Fíjese que es interesante ese caso porque ahora aquí en Guatemala, ya no sé desde hace cuánto, el Ministerio Público tiene lo que se llama la carencia de denuncias. Ajá. Pero si la persona, si digamos el caso no trascendió y ¿cómo se llama? Sale desestimado, digamos, por falta de mérito o por lo que sea. Igual sigue apareciendo la persona, aunque haya sido desestimado, pero yo no sé si hay una ley que regule eso. ¿En dónde, Roxana? ¿Dónde aparece publicadas? Aparece en lo que es el ministerio, la carencia de denuncias del Ministerio Público. Ah, ya. Sí, pero pues, no sé si hay una ley donde regula que cuando el caso ya sea desestimado, que lo quiten de ahí, porque eso afecta en algunos casos, por ejemplo, en el mismo Ministerio Público, creo que es, si las personas tienen algún tipo de denuncia, no le dan, si es que sale el trabajo, porque ya todos están vendidos, ¿verdad? Pero no sale, no le darían a uno ese pues, trabajo. entonces, ahí sí aplica el habeas data. Recuerde que es la garantía que usted tiene de información que tenga un registro público. Entonces, usted podría acudir, pedir, conocer qué información tiene suya, para qué la utilizan, y en caso de que esté desactualizada, que la actualicen. Y si le afecta, que no la publiquen, ¿verdad? En ejercicio de esa garantía constitucional. Gracias, Roxana. Don Elmer, ¿qué manda? Gracias. Sí, licenciado, buenas noches. Fíjese que le quería hacer un comentario con relación a esto que estaba comentando usted y lo que dijo la compañera de la prácticamente negociación de datos que hacen con nuestras personas, ¿verdad? Fíjese que tengo un familiar que durante mucho tiempo perdí comunicación con él y hace, digamos, un año por ahí, ya volví a tener comunicación con él, nos dimos teléfonos, etcétera, etcétera. Él pasó desempleado varios tiempos y yo no sabía, me llegó un mensaje donde decía, diga, señor fulanito de tal, mi nombre completo a mi número de teléfono, por favor indicarle al señor fulanito de tal que se comunique por un asunto a esta oficina de abogados y etcétera. Entonces vine yo y lo llamé, ¿verdad? Y le dije, mira, fíjate que me llegó este mensaje, ¿verdad? O sea, ¿qué onda? Entonces me dice, es que fíjate vos que yo acabo de ir a un lugar a pedir trabajo, llené una solicitud en esa empresa y te puse a vos como referencia, men. Pero, o sea, ¿por qué me llamaron? Le digo yo, si fue una solicitud de empleo, ¿verdad? Me dice, es que fíjate que yo tengo un saldito pendiente con los de Bantrap, me dice, entonces de plano por eso me están buscando, me dicen. Entonces, pienso yo, la información también es negociada de doble vía, ¿verdad? O sea, tanto los burós estos se las pasan a las empresas o las venden a las empresas y las mismas empresas se las venden a los burós. Es un negocio de doble vía, ¿verdad? Sí, tal cual pasa. Y al final la desprotección a la que estamos, a la que nos sometemos básicamente todos los días, en cualquier lado, como dice usted, ¿verdad? Yo tuve, por ejemplo, también tal vez no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero en la clonación de tarjetas, usted no sabe ni dónde, ni a qué hora, ¿verdad? Me tocó, me clonaron una tarjeta y haciendo consumos en Costa Rica a las 9 de la noche me cayeron los mensajes. Vaya que ahora pues tenemos por lo menos esa herramienta de los mensajes de texto de consumos, ¿verdad? Informes de consumos. Inmediatamente me aboqué al banco, ¿verdad? Porque eran consumos altos en dólares y sí, me verificaron que era en otro país, ¿verdad? Me bloquearon las tarjetas, tuve que hacer, sí fue un relajo, ¿verdad? Pero vamos a esto, ¿verdad? Que estamos desprotegidos ante la parte privada, digamos, ¿verdad? Que ellos pueden hacer lo que quieran con nuestra información y nosotros, pues, hasta cierto punto, no poder ni meter las manos, ni opinar, ni hacer absolutamente nada, ¿verdad? Más que tratar de defendernos de la manera que podamos hacerlo, ¿verdad? Exacto. Gracias, don Elmer.
Y bueno, ahorita voy a dar la palabra otra vez. Sí, vamos a continuar un poquito y regreso. Entonces, no se preocupen. Pero bueno, y la información personal, pues hay otros mecanismos por los cuales se recopilan y hay información que nosotros mismos regalamos, ¿verdad? La información que nosotros publicamos en nuestras redes sociales prácticamente pasa a ser pública. Y bueno, nosotros mismos nos forjamos nuestra propia reputación. Ahí está aquel que está tomando fotos en todas las fiestas, fotos de botellas de alcohol, que uno dice que está presumiendo, ¿verdad? Si, o sea, una cosa no tiene sentido. Y entonces él va creándose una reputación y quiere que la gente lo perciba de alguna forma. ¿Cómo? Como que toma los fines de semana, no sé. El asunto está en que este tipo de información también la recopilan reclutadores de empresas, ¿verdad? Verifican los perfiles de las personas o piden permiso en algunas veces cuando están bloqueados para poder ver la información o el tipo de información que publican para hacer un perfil. Este tipo de cosas pasan. Y todo lo que hacemos en Internet deja un rastro también. Bueno, entonces lo que les decía, lo que publicamos nosotros en las redes sociales. Otro mecanismo es mediante las cookies informáticas. Cada vez que nosotros navegamos en Internet, cuando accedemos a una página, se nos instala un pequeño software que se llama una cookie informática. El objeto de este software es que cada vez que nosotros ingresemos a esta página, la navegación sea más sencilla porque recuerda los accesos y lo que hicimos nosotros en la página, entonces va a cargar más rápido y va a ser más fácil la navegación. Sin embargo, esta cookie informática accede a nuestra historial de navegación y esa información la disponibiliza al creador de la página y esta información se vende. Pero póngase a pensar qué información suya hay en el historial de navegación, todas las páginas que usted visita, que ha hecho. Inclusive podría ser hasta credenciales. Entonces es una cuestión pues que necesitaría regulación. Por ejemplo, en Europa todas las páginas web que están alojadas en servidores en Europa muestra esta advertencia y le explica a usted qué es la cookie, para qué la utilizan y qué información obtienen. Y usted decide si ingresa o no a la página, ¿verdad? De esta forma deberían funcionar. Y ya por último, pues también hay información que gratis, digamos. Uno dice, voy a descargar una aplicación, es gratis. Ah, bueno, preguntémonos, ¿es realmente gratis? Este es un ejemplo de una linterna, ¿verdad? Esa linterna que estaba en Google Play, en la App Store, perdón. Y entonces, solo vamos a apagar el micrófono de Karen Rodríguez. Entonces, vea los permisos que me pide la aplicación. Me dice, mire, usted puede instalar esta aplicación, sí, pero voy a acceder a su historial de aplicaciones. Quiero saber todas las aplicaciones que usted ha instalado. Quiero acceder en tiempo real a su ubicación. Quiero acceder a sus fotografías y a sus archivos multimedia. Quiero acceder a su cámara. Quiero acceder a sus conexiones Wi-Fi. Y además quiero acceder a sus datos de llamadas. Entonces, esta aplicación que parecería gratis, realmente no es gratis. Está tomando información suya. Y entonces, ahorita voy. Entonces, cuando un producto sea gratis, cuando un producto es gratis, es porque realmente el producto es usted, ¿verdad? Su información. Pero bueno, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y atención. Pasamos a las preguntas. Ahora sí, Catherine Senté, usted tiene levantada su mano. ¿Qué manda? Solo una consulta. Póngale un ejemplo. Yo vi un caso de una persona en la que Infonet estaba comercializando todavía los datos de una aparentemente deuda de una empresa que ya no existe. La persona tiene el finiquito, o sea, lo llevó a Infonet y le dijo, mire, la deuda está pagada, la empresa ya ni siquiera existe y la estaba perjudicando para conseguir trabajo. ¿Cómo se puede eliminar eso? Bueno, que una, la empresa ya no existe y dos, existe un comprobante de solvencia, pero Infonet sigue comercializando la información como que no hubiera pasado.
Es lo que yo decía hace un momento, que lo que hace falta acá es solo vamos a apagar micrófonos porque hay muchos micrófonos abiertos. Lo que les decía, que realmente a pesar de existir una sentencia, no se está cumpliendo. Entonces lo que correspondería a la PDH es solicitar la ejecución de la sentencia para que se les procese por el delito de desobediencia, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que lo hagan pronto. Don Axel, ¿qué manda? Licenciado, buenas noches. Fíjese que ahorita que mencionaba lo de las cookies, me vino a la memoria que cada que entro a un sitio web y veo que dice que el sitio web utiliza cookies, yo me meto a configuración y la rechazo. ¿Realmente tiene efecto eso o siempre se roban la información? Oh, si usted la rechaza, pues no se instala el software. Y la única repercusión que usted tendría es que en algunas páginas no va a poder acceder y en otras va a acceder, pero va a tener problemas para que carguen archivos multimedia que pueda tener la página, por ejemplo. Pero en general, pues, sí funciona el hecho de rechazarlas, ¿verdad? Muchas gracias. Don Ángel. Mayra Arrieta, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado. Fíjese que era con referente a lo que la compañera había dicho de Infornet. Fíjese de que hubo un caso mío, precisamente, en donde yo estaba en Infornet y por eso pues yo no conseguía trabajo. Como ahí vine yo y hice una carta y todo y me dieron de baja en Infornet. El problema es de que ellos a la hora de darle de baja a uno a esta información, igual dejan indicado de que fui yo la que lo solicité y que, o sea, como que dan a entender que yo estoy escondiendo algo, ¿verdad? Entonces, al final sigue el mismo problema, aunque uno esté o no esté en Infornet, ellos son los que colocan esta información, ¿verdad? Así tal cual. Sí, así tal cual. Esperemos que pronto haya una regulación y que le certifiquen lo conducente por desobediencia, porque eso es lo que se merece esa gente. Yo de verdad que entiendo a todos los que tienen algún problema con este tipo de empresas. Y pues yo acá no hago más que explicar qué regulación hay en Guatemala y decirles, miren, solo está medio regulado, porque todo el acceso a las demás, pues no está regulado, ¿verdad? Es tierra de nadie y pues estamos completamente indefensos. Gracias, Mayra, por compartir. Alfonso Cardona, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado. Ajá. Yo siempre he manejado la hipótesis de que tal vez haya algún tipo de connivencia. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Tal vez haya algún tipo de connivencia entre algunas instituciones estatales y estas compañías que comercializan la información, porque usted tiene un juicio, lo demandan por algo y es prácticamente automático que ellos ya tienen este dato en sus bases de información. Usted abre una empresa en el registro mercantil y también tienen esa información prácticamente de inmediato. Entonces, yo he manejado esa hipótesis de que existe cierta connivencia en ese sentido. Sí, digamos que el tema de las empresas que utilizan, pero del lado del Estado, no. Realmente cuando hablemos de delitos informáticos, yo les voy a mostrar qué delitos regula esta ley. Existe la prohibición de que se comercialicen esas bases públicas y un funcionario que lo haga estaría incurriendo en un delito. Entonces, que el Estado les esté dando esa base de datos, no, le podría pasar, pero no creo. Lo que sí pasa, digamos, que cómo se entera Infornet de los casos en los juzgados, es que mire, los libros en los juzgados son públicos. Entonces, con mucha frecuencia pasa la persona de Infornet, toma fotos y esas fotos luego las teclean. Entonces, ahí van armando las bases de datos, ¿verdad? Y estas fotos a nivel nacional todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, sí es muchísima gente que se dedica a recopilar la información en estas empresas. Dulce Jarquín, y con ella cerramos y nos vamos, que tengo que ir a lavar trastes. ¿Qué más? No, yo solo comentarle eso mismo que usted estaba mencionando, que en todos los tribunales los libros, el acceso a los libros es público. Y normalmente lo que uno ve es que hay una persona que va semanalmente a recopilar las demandas nuevas. ¿Verdad? Lo que sea, principalmente lo que son impuestos y todo ese tipo de demandas, van y lo recopilan. Y ahí van con su libretita porque
Lo de las fotos, en algunos tribunales quizás lo dejan, pero en los que yo conozco no dejan hacer eso. Sí, y digamos que el asunto es que no, alguien preguntó aquí si era delito y realmente no, porque son registros públicos, ¿verdad? Es un libro público que está a acceso a cualquier persona que llegue y lo vea, ¿verdad? Entonces, pero bueno, gracias Dulce y gracias a todos por su tiempo y atención, de verdad siempre es un gusto compartir con ustedes, tal vez no con todos porque hay muchos que no me ponen atención, pero bueno, mentira. Con los que sí denos trabajo, Oli, ya que andan buscando ahí. Cuando se pueda, con mucho gusto. Bueno, jóvenes. Licenciado, perdone. ¿Qué Me mandan, olvidó Alfonso? llenar mi asistencia. Fíjese que no, Licenciado. eso sí no es conmigo usted. Fíjese que... Se eso me sí no es olvidó por conmigo. estar poniendo atención, Lick. Hijo de la gran. Mire, no sé si ya está cerrado, pero intente. Ya, y si voy a no- probar. Y si no, escríbale al auxiliar, ¿verdad? Porque usted sí estuvo presente aquí en la clase Claro. toda la noche y estuvo participando. Entonces, escríbale y pues de alguna forma pues se puede apoyar. Y si no, pues que me pregunte, yo doy fe que usted estuvo. Bueno. Bien, Lick. Jóvenes, muchas gracias por su tiempo y atención. El día de mañana tienen examen de 7 a 8. Por favor, estudien. Nos vemos mañana, primero Dios. Lick, Gracias. y todo el documento viene en su parcial, ¿verdad? Todo. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Bueno, pues. Adiós, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias. Igualmente. Feliz noche, descansen. licenciado. Hasta luego. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Bendiciones. Igualmente, gracias. Hasta luego. Feliz